Buen día, jóvenes. Empezamos con el punto 1.5 macros. Entonces, ¿qué necesitamos para ver ese tema? Pues necesitamos ese archivo comprimido, es una carpeta comprimida, se llama macros. ¿Dónde lo pueden obtener? Entran al curso, entran al tema 1, a la carpeta tema 1. Y ahí vienen un archivo comprimido que se llama macros, le dan un clic y le dan otro clic para que se descargue, ¿sí? Ya que lo tengan descargado, lo pueden copiar, pegar o cortar aquí en el escritorio. Vamos a descomprimirlo. Hay varias maneras de hacerlo. Clic derecho, extraer aquí, o doble clic y arrastrar la carpeta, ¿sí? Ya que lo tengan descomprimido la carpeta, pues entramos, le damos ahí doble clic y vamos a buscar un archivo que se llama index.html. Le damos doble clic y aparece esto. Muy bien. ¿Qué son las macros? Fíjense, las macros vienen siendo como que una forma o una herramienta, una forma, ¿sí?, de automatizar cosas. Si queremos adentrarnos mucho a lo que vienen siendo macros, necesitaríamos un semestre. Es muy amplio porque hay que ver programación, y para ver programación hay que empezar desde un principio para ver las bases de la programación. O sea, no es fácil programar macros. Sí, utiliza Visual Basic Script. Ya cuando entran, este, va a ver profundamente lo que es macros. Entonces, pues si se ocupa nada más para ver esto, macros, bien a detalle, 6 meses, y nosotros nada más tenemos un solo punto del curso, entonces vamos a ver una embarradita que son, para qué sirven y un ejercicio. Entonces empezamos. En esta unidad estudiaremos lo que son las macros, en qué nos pueden ayudar y cómo crear macros automáticamente. Esta unidad tratará de manera muy sencilla el tema de macros, sin entrar en profundidad con el lenguaje de programación utilizado por Microsoft Excel, el Visual Basic Application, ¿sí? Y ya que esto ocuparía un curso entero y se sale del objetivo del curso. Introducción. Cuando trabajamos con un libro personalizado, es decir, que nos hemos definido con una serie de características específicas, como puedan ser del tipo de letra, el color de ciertas celdas, los formatos de los cálculos y características similares, perderemos mucho tiempo en formatear todo el libro si disponemos de muchas hojas. Con las macros lo que se pretende es automatizar varias tareas y fusionarlas en una sola, añadiendo por ejemplo un botón en nuestro libro que al pulsar sobre él realice todas esas tareas. ¿Cómo crear una macro automáticamente? La forma más fácil e intuitiva de crear macros es crearlas mediante el grabador de macros del que dispone Excel. Este grabador de macros te permite grabar las acciones deseadas, que posteriormente las traduce a instrucciones en Visual Basic. Sí, es la application, son estas abreviaciones, las cuales podemos modificar posteriormente si tenemos conocimientos de programación. Para grabar una macro debemos acceder a la pestaña Vista, y despliega el submenú macros, y dentro de este submenú seleccionar la opción grabar macro. A ver, vamos a abrir Excel. Entonces, si Vista, pestaña Vista, nos vamos a Vista, aquí está macros, y grabar macro, ¿sale?
Además de esta opción, en el menú podemos encontrar las siguientes opciones: ver macros, donde accedemos a un listado de las macros creadas en ese libro; usar referencias relativas. Con esta opción utilizaremos referencias relativas para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. Al seleccionar la opción grabar macro, lo primero que vemos en el cuadro de diálogo, grabar macro, donde podemos dar un nombre a la macro. No está permitido insertar espacios en blancos en el nombre de la macro. Entonces no hay que escribir espacios, por ejemplo, macro, no sé, se me ocurre macro cambia de fuente. Entonces tendrían que poner el nombre todo pegado. Macro cambia de fuente, ¿sí? No de esta manera. Macro cambia de fuente, ¿sí? Esto está mal y esto es correcto, ¿sí? Entonces, esta es la incorrecta y esta es la correcta, ¿sí? Es lo que nos dice aquí. Por eso está indicado de esta manera. Entonces podemos asignarle un método abreviado mediante la combinación de las teclas control R más una tecla del teclado. Este problema está en encontrar una combinación que no utilice ya Excel. Entonces dice que si le damos, por ejemplo, nos sale esta ventanita, ¿sí? Aquí le vamos a poner el nombre. Podemos invocarla mediante combinación de teclas. Podemos ponerle control más una tecla, pero por ejemplo control P ya no puede ser porque es imprimir. Entonces tenemos que escoger una combinación que ya no esté ocupada por Excel, ¿sí? Entonces en descripción podemos describir cuál es el contenido de la macro, cualquier otro dato que creamos conveniente. Aquí podemos poner una breve descripción, no sé, si lo que quiero es cambiar el tipo de fuente de la letra, entonces aquí describir, no, pues esta macro cambia el tipo de fuente de todos los libros, o de un libro, o de dos libros, según sea el caso, ¿sí? Para comenzar la grabación de la macro pulsamos el botón aceptar y a continuación, si nos fijamos en la barra de estado, encontraremos este botón en la barra de estado, algo así, donde tenemos la opción de detener la grabación. Entonces si le damos a aceptar, vamos a tener una opción, ¿sí? de detener aquí, ¿sí? La voy a parar para... Ahorita no programé nada. A partir de entonces debemos realizar las acciones que queramos grabar. Es conveniente no seleccionar ninguna celda a partir de la grabación, ya que si seleccionamos alguna celda posteriormente cuando ejecutamos la macro, la selección nos puede ocasionar problemas de la celda fuera de rango. Entonces dice que no tengamos seleccionada ninguna celda durante la grabación, porque si no va a cometer errores o va a hacer efectos no deseados, va a causar efectos no deseados. Una vez concluidas las acciones que queremos grabar, presionamos el botón detener de la barra de estado o accediendo desde el menú de macros y haciendo clic en detener grabación. Entonces pues ya le di acá, ¿sí? Entonces, pero si estamos grabando, puede ser aquí, la podemos detener o detener grabación, ¿sale? Ahí está. Entonces, para ejecutar la macro, una vez creada una macro, la podemos ejecutar las veces que queramos. Antes de dar la orden de ejecución de la macro, dependiendo del tipo de macro que sea, será necesario seleccionar o no las celdas que queramos que queden afectadas por las acciones de la macro. Por ejemplo, si hemos creado una macro que automáticamente da formato a las celdas seleccionadas, tendremos que seleccionar las celdas previamente antes de seleccionar la macro. Para ejecutar la macro debemos acceder al menú, ver macros, macros de la pestaña vista que nos aparece en el cuadro de diálogo macro, como el que vemos.
Entonces nos vamos aquí, ver macros. Entonces ya he creado dos que no hacen nada, nada más es para ver. Y aquí tenemos ejecutar paso a paso. Esto es paso a paso. Si ya tenemos conocimiento de programación y ya sabemos cómo crear macros a profundidad, o sea que ya nos aventamos un clavado y las sabemos manejar, entonces aquí las podemos depurar paso a paso. Podemos modificar, eliminar, crear opciones, y puede ser en todos los libros que específicos o abiertos. Mm, Entonces ahí está. Entonces si nos aparece el cuadro de diálogo macro como el que vemos en la imagen donde tenemos una lista creada en las macros creadas. Debemos seleccionar la macro deseada, pulsar sobre el botón ejecutar, se cerrará el cuadro y se ejecutará la macro. En cuanto al resto de los botones, pues cancelar, cierra el cuadro de diálogo sin realizar ninguna acción. Paso a paso ejecuta la macro, instrucción por instrucción, abriendo el editor de programación de Visual Basic. Modificar, abre el editor de programación de Visual Basic para modificar el código de la macro. Estos dos últimos botones son para los que sepan programar. ¿Sí? Estos. El de paso a paso y modificar. Eliminar, borrar la macro. Opciones, abre otro cuadro de diálogo donde podemos modificar la tecla del método abreviado, combinación de teclas que provoca la ejecución de la macro sin necesidad de utilizar el menú y la descripción de la macro. Un detalle importante a tener en cuenta es que si ejecutamos una macro no es posible deshacer la acción desde la herramienta deshacer común, por lo que es interesante ir con pies de plomo al ejecutar las macros que vayan a realizar cambios importantes. Sí, hay que tener en cuenta esto. Si quieres practicar con estos puntos, realiza el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Y bueno, dejen cierro este libro porque ya hice dos macros. No lo voy a guardar. Voy a abrir nuevamente Excel, Windows R, Excel, Enter. Es que como estoy utilizando muchos, tengo muchos programas ahorita abiertos, se hace un poquillo lenta la máquina. Entonces, esta la voy a hacer para acá y voy a utilizar el libro aquí. Muy bien. Para poder leer e ir haciendo el ejercicio acá. Entonces, ejercicio paso a paso. Crear una macro automáticamente. Objetivo: aprender cómo crear una macro de forma automática utilizando el grabador de macros. Crearemos una macro que automatice el formato de la cabecera de nuestra hoja de trabajo. Entonces, ejercicio paso a paso. En un libro blanco, sitúate en la celda A1 y escribe prueba de macros. Luego pulsa intro para guardar la información en la celda y luego sitúate de nuevo en ella. Entonces estoy en la celda A1 y voy a escribir prueba de macros. ¿Sí? Ahí está, le doy enter y me vuelvo a situar en la celda A1, así. 2. Ve a la pestaña vista, voy a la pestaña vista. 3. Abre el menú macro, abro el menú macro. 4. Y elige la opción grabar nueva macro. Grabar macro. Okay. Escribe el nombre de la macro y le vamos a poner formato. Y le vamos a dar aceptar. Y le pulsa aceptar. Ahora estamos grabando. Vamos a realizar las acciones necesarias para dar el formato a nuestra hoja de trabajo. Entonces le damos a aceptar. Paso 6. Presiona sobre el botón negrita. Botón negrita, voy a inicio. El que es este. Que es la sección fuente. Ahí dice. En la pestaña inicio. Ok. Ahí está. Presiona sobre el botón cursiva de la sección fuente. La sección fuente cursiva. Esta es la sección cursiva. No, perdón, esta. Es la K. Ahí está. Paso 8. Escoge el tipo de fuente. Le vamos a poner Cambria.
Entonces aquí seleccionamos o escribimos Cambria, Enter. Ahí está. 9. Escoge el tamaño de la fuente en 14 puntos. Ya hemos concluido con el formato de la cabecera de datos, por tanto concluimos la grabación de la macro. Entonces aquí nada más seleccionamos 14 y le ponemos Enter. Paso 10. Presiona sobre el botón Detener de la barra de herramientas o accede al menú macro y selecciona Detener la grabación. Ahora le vamos a dar Detener. Ahí está. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento correcto de la macro creada. Entonces vamos a ver si es cierto que funciona la macro. Paso 11, escribe en la celda E1, aquí voy a escribir E1, me sitúo, cabecera. Me vuelvo a situar. 12, escribe en la celda G1, D. Escribe en la celda I1, prueba. Ahí está. Selecciono las celdas, la selecciono Shift la selecciono con la tecla Control, le das clic y le das clic, ¿sí? Para seleccionar las tres. Ahí va de nuevo. Selecciono aquí, tecla Control, la presiono, clic y clic. Ahí están las tres seleccionadas. Voy a la pestaña Vista, paso 15, paso 16, abre el submenú macro, lo abrimos. Paso 17, ver macros. Paso 18, selecciona la macro creada formato, la selecciono, ya está seleccionada, y pulsa sobre ejecutar. Le damos ejecutar y observamos cómo cambiaron, ¿sí?, el texto que escribimos. Entonces observamos cómo las celdas seleccionadas adoptan el formato automáticamente. Este es un ejemplo de lo que vendría siendo macros, jóvenes. Bueno, espero que les haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima.